Creo que lo que me ha enganchado a quedarme es el hecho de ser esa figura que yo un día necesité. ¿En qué momento te diste cuenta de el control que tenías en todo no te estaba haciendo tan bien como tú pensabas? Bueno, para empezar, cuando vives así, tu diálogo interno es mega tóxico, negativo, destructivo. A veces no necesitamos como una vida más perfecta, sino más sostenible. Buenos días, Claudia, Buenos ¿cómo días, estás? ¿qué tal? Allá de nuevo aquí una semanita más. Que parece que no nos hemos visto, pero aquí estamos. Otra semana más grabando y la verdad que con ganas, la verdad. Con ganas siempre. Sí. Para este episodio yo quería empezar a hablar, comentar contigo y compartir contigo sobre todo, también viendo en consulta, que muchas veces hablamos de que enfocamos mal lo que son hábitos saludables, ¿no? Y que muchas veces es como, venga, vamos a organizarnos, vamos a tener unos buenos hábitos y de allí ya se supone que es entrenar perfecto, hacer el morning routine más bonito del mundo, el tenerlo todo súper estructurado y es como una ansiedad que la gente malinterpreta muy fácil. Es que yo considero que se han cruzado límites de manera como muy fácil, muy funcional y al final parece que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a entrenar, Total. que tienes que comer perfecto, salgas fuera, te vayas de vacaciones, estés en casa, que tienes que llevarlo todo a un extremo y eso nos desconecta para mí de la salud y de lo que necesita nuestro cuerpo. Entonces, claro, luego surgen problemas, obsesiones, problemas con la relación, con el ejercicio, con la comida y esto es algo que estamos viendo muchísimo en la sociedad a día de hoy. Y en consulta, ¿no? Que te vienen de querer hacerlo todo bien y lo que obtienen por contra es peores digestiones, más malestar e incluso como más desconectadas de una misma, ¿no? Claro, y al final yo veo que la gente piensa que es falta de voluntad, y no es todo, no es esto, no es disciplina, ni falta de voluntad, ni perseverancia, ni nada de esto, sino que el camino, la expectativa de lo que hay que hacer es errónea. Entonces, creo que lo chulo de hoy y de lo que vamos a ir hablando, al final es sobre todo de entender que la dirección o la expectativa de cada persona es muy diferente y que al final hay que entender qué es lo que necesita cada persona para estar bien, ¿no? Que es un poquito la línea del mensaje que solemos hacer normalmente, Sí. pero considero que es importante tenerlo en mente. Es importante y para hablar de este tema hoy hemos traído, a mí me hace especial ilusión, antes lo comentábamos porque hace mucho que la sigo y porque creo que transmite un mensaje muy guay, ¿no? Del no te preocupes, aunque estés mal o aunque hayas salido de tu rutina, empieza desde cero y sin agobios, ¿no? Y bueno, para eso tenemos hoy una invitada muy especial, Irene Maculé, que acompaña sobre todo a mujeres, personas, en este punto, ¿no? En el que, por lo que hemos entendido nosotras y nos transmites también, de necesito una rutina, algo que sea sostenible para mí, que no me genere más ansiedad de lo que ya estoy. Y bueno, acompañas a estas mujeres a hacer ese cambio, ¿no? Cuéntanos un poquito quién eres, cómo has llegado aquí y qué es lo que haces. Soy health coach, como bien has dicho, y bueno, me certifiqué en 2020 porque, resumiendo, perdí mi trabajo, no sabía qué hacer, no he encontrado otro trabajo. Siempre me ha interesado el tema de la salud, del ejercicio, de los hábitos, de ser saludable, también por un background que tengo yo, que caí en ortorexia, caí en obsesionarme con el ser saludable. Y a raíz de todo eso, de esa combinación de factores, de yo haberlo superado, decidí, vale, voy a certificarme en algo, voy a sacarme algún título de algo con el que yo poder ayudar o aconsejar, y si sale bien y lo uso, fantástico, y si no, pues es algo con lo que he invertido mi tiempo y que me gusta hacer. Y de hecho, bueno, salió bien, aquí estoy a día de hoy. Qué bien. Entonces viene un poco de eso, de haber sufrido ortorexia, de haber sido obsesiva, controladora, limitante, de que me haya pasado repercusión eso en mi salud mental, mi salud física, en las hormonas, en la digestión, hasta el día de hoy, por decirlo de alguna manera. O sea, sigo trabajando en algunas cosas que son consecuencia de años atrás. Y sí, por el motivo que sea, en la sociedad de día de hoy cargamos con mucho perfeccionismo, exigencia, la búsqueda del control, y al final eso lo que hace es empeorar los síntomas, que nos sintamos peor haciendo todo lo que supone que deberíamos hacer, todo lo que nos dicen que tenemos que hacer, como una to-do list.
y terminamos sintiéndonos peor física y emocionalmente y terminan, pues eso, saliendo otros problemas que son falta del periodo, SIBO o cualquier otra cosa. Claro. Bueno, al final es que es un mundo, es todo esto y al final es lo que vemos constantemente en consulta. Irene, yo te quería preguntar un poco en la línea de lo que estabas contando, sobre todo, ¿qué es lo que más te ha traído a esta situación, hasta aquí, en el punto en el que estás? Imagino, ¿no?, que también esta parte personal que cuentas, y qué es lo que te ha enganchado también a quedarte. Creo que lo que me ha enganchado a quedarme es el hecho de ser esa figura que yo un día necesité y que por mensajes que recibo, por clientas con las que he trabajado, veo que sí lo estoy siendo y que cumplo esa función. Entonces, por eso muchas veces me refiero que soy health coach con enfoque o con vibes de hermana mayor, porque por un lado tengo la parte de health coach, que tengo ese conocimiento que a lo mejor te falta, o esa guía o ese acompañamiento, esa información que necesitas en ese momento sobre algo que no entiendes o que te está pasando. Y por otro lado está la parte de hermana mayor de te escucho, me importa lo que me tienes que decir, voy a estar ahí en todo momento, pero también te voy a decir lo que no quieres escuchar y no te voy a dulcificar todo, sino que si algo no estás haciendo, si algo es, por así decirlo, culpa tuya, o sea, cargo tuyo, te lo voy a decir. Y no es que la culpa siempre está en el exterior, en el entorno, o es que los demás, o es que esto no funciona. No, es que a lo mejor tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Tú no te estás dando cuenta de que estás repitiendo este patrón y alguien te lo tiene que decir para que salgas de ahí. Entonces, un poco el enfoque de Health Coach con hermana mayor que creo que muchas mujeres a día de hoy necesitan y yo necesité en su momento, no lo tuve. Así que creo que también es un poco como la función para mí, yo del pasado, que hubiese agradecido tener esa figura ahí. Y que también entiendo que viene como muy arraigado con esa empatía de crear ese vínculo con las personas con las que trabajas, que entiendo que también se ven reflejadas en ciertos puntos con cosas que también vas comentando en la línea. Claro. Y ha habido un cambio de chip realmente y una madurez de por medio y un proceso de aprendizaje para pasar del punto A al punto B donde estás ahora, ¿no? Entonces, mi pregunta un poco y mi curiosidad es, ¿en qué momento te diste cuenta de el control que tenías en todo no te estaba haciendo tan bien como tú pensabas? El momento exacto en el que me di cuenta, la verdad no sabría decirte cuándo. Sé que me di cuenta mucho antes de ponerle remedio. O sea, soy consciente de que durante mucho tiempo viví dándome cuenta de que algo no estaba funcionando, de que esto no me está dando resultados, de que me siento peor cuanto más me presiono, cuanto más quiero controlar y no estaba cambiando nada. Pero sí recuerdo cuando empecé a tomar acciones definitivas, por llamarlo de alguna forma, que fue al principio de pandemia. Creo que en ese momento yo viví un cambio en todos los sentidos porque pues eso, perdí mi trabajo, tuve que reinventarme, pero en la parte mía personal es cuando rompí patrones del todo, es decir, seguía pesando a veces la comida, seguía pensando tengo que hacer ejercicio porque claro no me estoy moviendo, estoy comiendo estas cosas y seguía con esas miguitas de pan que no terminaban de irse y siempre explicaré la historia de cuando dejé de pesar la comida, que era en pandemia, y fui a usar la báscula para pesar la comida y dije, yo no quiero ser esta persona. O sea, no quiero ser alguien que necesita controlar exactamente los gramos de cosas que hay en su plato. Por mucho que sea para, ojo, siempre especifico que el hecho de contar macros, contar calorías, puede ser muy útil. Y puede darte una información y puede ayudarte en muchos casos. Pero igual no para ti. Exacto, igual yo ya no lo necesitaba. Y seguía dependiendo de alguna forma de eso. Entonces me di cuenta de que yo no quiero ser una persona que depende de usar la báscula para saber cuánto tengo que comer. Y en ese momento aparté la báscula y me puse lo que me salió de ahí. Entonces, claro que no se cambia de un día para el otro. No. Sigues teniendo esa tendencia porque es algo que está súper integrado. Por mucho que ya no sea para a lo mejor las mismas razones, sino porque te has habituado, es algo que está integrado y que te da seguridad. Y que por mucho que ya no sea para controlar y comer poco o X, o sea, o ponerte X gramos de carbohidratos, sino simplemente para saber lo que hay en tu plato, tú sabes ya eso. Sí. Tienes el conocimiento y la seguridad. No necesitas que una báscula o que unos números te lo digan. Entonces es un poco el recuperar esa seguridad en una misma y en tu propio criterio, claro, más que en los números o las normas o las pautas que te dicen, es que tienes que comer esto.
cuando cada uno es individual y cada día necesitas algo distinto. Totalmente. ¿Y cómo considerarías, ligando un poquito con esto, que se manifiesta a día de hoy y en tu día a día, o en cualquier persona, esa como obsesión por hacerlo todo perfecto, por tener el control, un poco en esta línea? Creo que toda mujer con la que hablo a día de hoy experimenta esto en menor o mayor grado, o sea, o en algún sentido o en otro, ya sea con el trabajo, con el ejercicio, con la comida, con los hábitos. Y creo que nos ponemos esta presión por, como decía antes, la perfección y la exigencia, y lo tengo que hacer todo, y tengo que seguir estos pasos, y al final se vuelve como, es eso, una lista más larga de tareas que tengo que hacer, con las que tengo que cumplir. Y si no las hago, entonces tengo que compensar. Si no las hago, me siento mal. Si lo que hago no me está funcionando, tengo que apretar más, tengo que exigirme más, porque ves, no me está funcionando. En lugar de tener como otra perspectiva y también ser conscientes de que cada uno necesitamos cosas diferentes en momentos diferentes y que no a lo mejor siempre te va a funcionar lo mismo. Que cuando dejas ir esa necesidad de control es cuando todo funciona mejor, es cuando todo se recoloca. Cuesta mucho entender, es muy fácil de decir, porque desde fuera es muy fácil de decir, Pero luego la realidad... pero es que hasta que no lo experimentas, hasta que no sueltas el control, no eres saludable, porque sigues viviendo con esa necesidad de que todo esté pautado, medido, programado, de seguir esos pasos en ese orden o de usar esas cantidades o de hacer esa hora de ejercicio cuando hay muchas más posibilidades. Yo uno de los problemas que tengo con las personas, mujeres con las que trabajo, es que ven blanco-negro, que también he estado ahí. Soy fan de los grises. O sea, fan. hay muchísimos grises. Una escalera muy larga de grises, sí. pero muchísimos. Y es el ganador, ¿eh? O sea, Y lo tengo clarísimo. No los vemos. Bueno, es lo que te hace, el gris yo considero que es lo que te hace estar tranquila y en paz, de decir... Y de relativizar. Sí, sí, porque te hace ver muchas más opciones, muchas más alternativas, muchas más posibilidades, muchas más maneras de hacer las cosas. Del cuándo, el cómo, el qué, el por qué. Si vivimos en blanco-negro, pues todo o nada. Y es lo que más me cuesta a veces de hacer entender a la gente. Tienes muchas posibilidades y te estás limitando en tu día a blanco o negro. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando estás en blanco, si haces algo que se parezca al negro, un mal. día, una vez, ya es como, ya está fatal, ya no estoy haciéndolo tan bien como yo quería, y es drama. Y yo considero que hay también mucha frustración con este tipo de mujeres, ¿no? Que al final, de alguna manera, la expectativa, la exigencia, esto es como de alguna manera no llegas a alcanzar los objetivos que te planteas un poco en esta línea. ¿Y tú qué síntomas o qué cosas empezaste a experimentar con tu cuerpo o con tu mente que te dijeron, a lo mejor este control o esta rutina que yo me he autoimpuesto no me está funcionando o me está generando ansiedad? Bueno, para empezar, cuando vives así, tu diálogo interno es mega tóxico, negativo, destructivo. Entonces te terminas sintiendo peor, tienes más presión, te sientes peor contigo misma, todo lo adoptas con esa perspectiva, esas gafas como que ya todo mal. Todo está mal, siempre es enfocarte en el problema en lugar de ver soluciones. Me di cuenta de que estaba muy irritable siempre, saltaba a la mínima. Y eso, veía siempre como antes el problema o lo que está mal o lo que no se puede solucionar antes que ver otras posibilidades, o bueno, no pasa nada, todo era muy grave. Todo enseguida era algo muy grave, yo me alteraba, estaba más ansiosa, me costaba más dormir, pues eso, me sentía peor en el día a día. ¿Y a nivel físico? A nivel físico, cosas que quizás yo en ese momento no me di cuenta y que han ido empeorándose con los años hasta que al final han sido alarmas que no he podido obviar, pues eso, el que la comida no me sentara bien, el tener migrañas muy frecuentes, el tener insomnio, como decía antes, el tener fatiga mental, neblina mental, cansancio, periodos irregulares, o el síndrome premenstrual como muy heavy, acné hormonal, se me caía el pelo, o sea, una serie de cosas que al principio dices, bueno, no pasa nada, porque también van pasando de poquito a poquito, pero llega un momento en el que ese cúmulo de cosas, pues, te llaman la atención sí o sí. Bueno, y que al final te van incapacitando, dices, ostras, aquí hay algo que mi cuerpo está hablando. Pero te pasan esas cosas y entonces lo primero que piensas, es algo que estoy comiendo, es un suplemento que no estoy tomando. Porque es lo fácil de cambiar, no tu forma de ser, de vivir, de pensar. Claro. Da vértigo también el entender, de decir, ostras, me está pasando esto, y no queremos ser conscientes, ¿no? A veces también un poco en este punto. Yo, Irene, te quería preguntar,
Porque, claro, al final, un poquito lo que hablábamos al inicio, ¿tú crees que hay muchas mujeres, y hablo de mujeres porque entiendo que sobre todo es lo que, con lo que más trabajas, que confunden ese autocuidado con esa exigencia? Sí. O sea, y creo que muchas caemos en algún momento en ese error, que es el sumar, como he dicho antes, el autocuidado es otra to-do list que tengo que hacer. O sea, es una lista de tareas que me exijo hacer a diario y las tengo que hacer en este orden y de esta manera, Claro. de esta intensidad. Y si no las hago, lo estoy haciendo mal. Y si no me están funcionando, es que me tengo que presionar más y las tengo que hacer el doble. Y lo hacemos como todo lo demás, con exigencia, en lugar de que sea autocuidado. No nos estamos cuidando, nos estamos añadiendo más presión, más cansancio, más, bueno, pues me tengo que levantar antes, tengo que exigirme más en el gimnasio y tengo que comer un poco menos y también tengo que tomar más suplementos. Y te desconectas de tu salud, sí, te desconectas de ti misma. Te desconectas de ti misma, para empezar. Pero es que además terminas sintiéndote peor porque te añades más estrés, más exigencia, más presión, no te estás escuchando, no sabes que a lo mejor qué cambios necesitas hacer en tu alimentación, no sabes si estás descansando bien. Te metes en un bucle que en lugar de hacerte bien, te hace mal. Yo creo que la línea es muy fina. Sí. Y un poco de aquí viene mi pregunta, o bueno, que compartamos como la opinión todas de qué diferencia creéis que hay entre realmente sentir que esa estructura te hace bien y decir, me estoy organizando, a tener una estructura que dices, casi son obligaciones y casi tengo que hacer el checklist y si no tengo todos los checks al final del día, lo he hecho mal. ¿Qué diferencia creéis que hay? ¿Qué deberíamos sentir con una cosa o con la otra? Yo creo que cuando tienes estructura, digamos que la estructura es algo que tú usas y que cuando es rigidez o control es algo que te usa a ti. Cuando tienes estructura te puedes adaptar, eres flexible, sabes qué cosas te hacen bien, qué cosas te mantienen, qué cosas te mantienen como en esa estabilidad, las puedes cambiar de orden, las puedes hacer diferentes, no necesitas hacer todas o todas a la vez o todas perfectas, sino que con una o dos sigues manteniendo la estabilidad. Y en cambio la rigidez y el control es o lo hago así y si no lo hago así ya está todo mal. Ya lo he hecho mal, ya no sirve para nada. Y suenan las alarmas. Creo que también, no sé si por desgracia o bueno, que hablo un poco por las tres, pero si no es así, que todas aquí somos como el perfil un poquito más de estructuradas, de tenerlo todo como con control, como querer controlarlo todo y a largo plazo, y si no es así, pues, uy, ¿qué está pasando? Pero considero que también de alguna manera también la línea que tenemos nos lleva a ello, somos un perfil muy emprendedor, sí, que al final te tienes que gestionar tú, tienes esa presión de pues que lo que estás haciendo funcione, y al final también un poco en la línea ya es un poco el perfil, ¿no? En diferentes ámbitos, evidentemente, pero creo que en parte es lógico, pero aquí es muy importante el tener como esa línea o esa alarma y trabajarla de decir, hasta aquí, ¿no? Sí. Aquí ya hay un punto que no sea tanto a nivel físico, pero de decir, ostras, aquí ya hay que parar, vale, pues voy con lo que estoy haciendo atrás, estoy trabajando demasiado, vale, pues de aquí recorto, esto no lo puedo sostener, pues este proyecto tiene que esperar, ¿no? Y eso es un compromiso también contigo misma. Yo he aprendido también que a veces yo para organizarme es como que me levanto y digo, vale, tengo que hacer esto, entregar esto, lo que sea. Si al final del día hay 2 casillas vacías, yo he aprendido a entender que no pasa nada si eso está vacío. Mañana no se acaba el mundo, no se está muriendo nadie porque estas casillas estén vacías, es solo por y para mí, y que ya lo haré. Pero yo considero que también aquí es muy importante, y esto yo lo hablo mucho en consulta, objetivos realistas. Sí. Y nosotras especialmente somos de listas eternas, muchas veces poco realistas, ¿no? Entonces esto al final también lo que hablábamos, no hay un gris. Yo escuché en un podcast, no me acuerdo en cuál, que hablaba de la to-do list como una wish list, que caemos en el error de poner una lista eterna de cosas por hacer porque a nuestro cerebro le gusta, porque nos gusta el ir tachando cositas, pero que al final seguramente esa wishlist que tienes en el día que pone 9 cosas, podrían ser 3. Literal. Y esas 3 seguramente las cumples. El problema es que ponemos las 9 y cuando las últimas 3 no las has cumplido, entonces ves, es que no he hecho estas últimas 3 y te castigas por no haber hecho toda la lista. Y no he sido productiva. Exacto. Y no he aprovechado cuando el día. Cuando has hecho 1000 cosas, pero como no has hecho esas últimas, ya no has hecho nada. Y la solución es fácil.
hacer la lista más corta y más Exacto. realista. O sea, ¿qué requiere que hagas hoy? ¿Qué puedo esperar a mañana? O a la semana que viene incluso. Hay veces en las que yo me he dado cuenta que me ponía cosas para hacer hoy que podían esperar perfectamente Total, a dentro de 10 días. total, No, y total. que al final es lo que decía Marina, o sea, que yo, por ejemplo, no conteste un correo hoy Es que nadie se va a morir. hoy que es viernes, su salud en sí, o sea, no se va a morir nadie porque yo no... Pero es que la realidad es que nos lo tomamos así muchas Sí. veces y es como, paremos un poco en la línea y nos gustaría como aterrizar un poquito esto para hablar también de lo que comentábamos del tema de las digestiones, hormonas, cómo nos puede afectar un poquito todo esto, porque al final cuando de alguna manera ponemos el cuerpo al máximo en cuanto a me levanto a las 5 de la mañana, voy a entrenar, no me escucho si tengo sueño, si he dormido las horas que necesito, si mi cuerpo está activo, está preparado, si ayer pues comí adecuadamente, le di al cuerpo los nutrientes que necesitaba, ¿no? Que esto nunca nos lo paramos a pensar, de decir, a veces son las rutinas y yo a veces hablo con amigas que también, pues, ostras, es que no, yo hoy he dormido 5 horas, he dormido mal y yo pienso, ¿y qué haces aquí entrenando? No, o sea, pues al final no, es como hay unos, para mí unas prioridades, no puedo empezar el día, pues si no puedo entrenar, pues saldré a andar. Así que un poquito aterrizando con este punto. Sí, cuando hablamos de hábitos y rutinas, Irene, ¿qué hábitos dirías que sostienen realmente? O sea, ¿dónde pondrías tú el margen, el marco de hábitos y rutinas que sostienen? Yo creo que lo fundamental y lo que sostiene todo lo demás es iba a decir cómo empiezas el día y cómo lo terminas, pero a veces es al revés, cómo terminas el día, porque entonces es cómo lo empiezas. Y creo que eso es lo que hace posible que puedas sostener todo lo demás. Alimentación, ejercicio, no sé qué, porque es lo que ayuda a tu cuerpo a funcionar, a tu cuerpo y a tu mente en realidad. Entonces, si no tienes esa base, si no optimizas tu rutina de mañana y tu rutina de noche, todo lo demás está según el día, según el mood y según en qué fase del periodo estoy. Entonces, no hay una base sostenible, no ayudas a que tu sistema nervioso y a que tu cuerpo sea como previsible esa base en la que tiene que trabajar. ¿Y a ti qué es lo que más te sostiene a día de hoy? ¿Qué es lo que has encontrado como que te aterriza más y te hace estar como...? Pues precisamente eso, o sea, tener una rutina de mañana y de noche que no es igual para todo el mundo ni de lejos, que es otro error en el que caemos, que como cierta persona empieza el día así, en ese horario, en ese orden y con esos hábitos y tengo que hacer igual, lo mismo por la noche, no, cada uno tiene una rutina, es más, cada persona puede tener una diferente rutina, un mes u otro, un año u otro, dependiendo de la fase de su vida en la que está, dependiendo del horario, del contexto y de las metas incluso. Entonces, para mí tengo cierta rutina de mañana como empiezo el día antes de desayunar y luego mi no negociable es desayunar tranquila, con un podcast, con un café, o sea, que a mí nadie me hable en ese momento y después de eso empieza mi día y ya me siento en el ordenador y etcétera, etcétera. Pero nunca me pongo cosas como muy temprano por la mañana porque hasta las 9 de la mañana que a mí no me hable nadie. Claro. Porque tengo ese momento. Y realmente es lo que me ayuda a estar luego más concentrada, con más energía, más calmada, más exacto. Es lo que me sostiene durante todo el día. Cuando no lo empiezo así, ya empiezo más nerviosa, ya se me desestructura todo, empiezo con otro horario y me gusta mantener eso. Que no puedo mantenerlo, intento mantener otras cosas. Escojo como de los 5 pasos que hago, por decir algo, escojo 2. Pero lo trato de mantener esté donde esté y en la medida de lo posible. Lo mismo por la noche, o sea, intentar reducir el tiempo en pantallas, no siempre lo consigo, cenar 2-3 horas antes de ir a dormir, etc. Así que son esas como cosas muy simples y muy básicas que a mí personalmente me funcionan y me ayudan a empezar el día y a terminarlo de una manera. Y es que eso está muy bien y al final lo que tú comentabas de decir, para mí esto es clave y es lo que me hace estar bien, pero si de alguna manera la vida es así, hay veces que no lo puedo mantener y como al final tú tienes tu estructura, tú puedes amoldarte a ello, decir, bueno, pues hoy lo gestiono así, pues si no me puedo escuchar un podcast, pues al menos me voy a reservar 15 minutos para poder estar tranquila, desayunar y tomarme algo y que, bueno, pues hoy lo adapto así, mañana pues ya tendré más tiempo, que esto es lo que a veces nos cuesta, ¿no? De moldear un poco en la línea.
Y yo te quería preguntar, ¿qué errores sobre todo ves en las mujeres que sueles acompañar, que quieren mejorar ciertos puntos o ciertas situaciones, pero quieren mejorarlo todo de golpe, ¿no? Es como varias cosas a la vez. ¿Qué errores sobre todo ves en estos puntos? Bueno, el primer error es ese, querer hacerlo todo de golpe. Y además, una subcategoría en ese error es el enfocarte en las cosas superficiales y no en la base. Es decir, volviendo a lo de la rutina. Voy al gimnasio, voy a comer más saludable, empiezo con una dieta detox y empiezo a meditar y lo voy a hacer todos los días. Primero, queriendo hacer todo de golpe, cosas que no hacías nada antes, Estrés. te va a durar 2 días. A los 2 días se abandonas porque no llegas a todo, porque tienes más cosas en la vida, como decíamos ahora. A veces el horario es diferente, igual tienes hijos, igual estás estudiando, igual lo que sea. La vida pasa. Y hay veces en las que apenas con lo mínimo podemos sostenerlo. Imagínate si te sumas 7 cosas nuevas de un día para el otro. Pero además nos centramos, por error, en qué más tengo que hacer, qué más tengo que comer o qué más tengo que no comer, qué más ejercicio hago, qué suplemento nuevo me añado, en lugar de centrarte en cómo estás durmiendo, cómo estás yendo al baño, cómo es tu periodo, cómo está tu piel y tu energía. No sé, nos enfocamos en las cosas superficiales, que son las tiritas que curan la herida por encima, pero no te estás centrando en lo que está manteniendo la herida abierta constantemente. Ese creo que sería como el mayor red flag. Pero además, que es algo que también últimamente veo mucho, trabajo mucho con chicas y con el método 1% que estamos trabajando ahora, estamos terminando, es el no darle tiempo a los procesos. Abandonas y no ves resultados porque abandonas antes de tiempo. No le das tiempo a funcionar. No sostienes el proceso, el tiempo suficiente para que hayan resultados. Y no es que a veces los resultados no los vemos, no son visibles, pero están pasando. Estás sumando una cosa con otra. Y al cabo de un tiempo se verá. Pero si abandonas antes de tiempo, claro que no ves nada. Pero vivimos en esta necesidad de cambiar constantemente la estrategia que estoy usando, la alimentación, los suplementos, el ejercicio, cambios. Claro, nada te funciona, porque estás cada día probando algo diferente. Y que al final yo creo que esto a nosotras nos pasa mucho, muy relacionado. Vivimos en una sociedad de inmediatez, que tú necesitas algo y lo tienes al momento. Es decir, si te falta algo, lo pides por cualquier lado y te llega al día siguiente. Me falta esto, voy a comprarlo. O, ¿cómo se llamaba esto? Lo busco y lo tengo. ¿Qué ocurre? En este tipo de procesos que tú comentas, pues necesitan tiempo y es un aprendizaje. Nosotras, al final, cuando trabajamos con pacientes al final y que quieren mejorar su salud, los procesos digestivos Es que son lentos. Son lentos y tardan de todo tipo. tiempo. Sí. Hormonales, muchísimo. Al final hay que cambiar dinámicas y nuestro cuerpo no cambia de un día para el otro. Y esto al final a la gente le cuesta mucho entenderlo y ahí es un poco donde hay que hacer mucho hincapié y mucha conciencia con la gente que trabajamos. Cuesta mucho y que cuando te mueves en ese gris que decíamos, la sensación de no estar controlándolo todo nos genera incertidumbre, nos genera frustración y ahí es cuando abandonas. Pero si tú has llevado una vida X durante 5 años, no puedes pretender sentirte bien haciéndolo un mes solamente. Entonces, es como de la escala del 0 al 10, puedes hacerlo un 6, un 7 de bien, pero que sea sostenible. No hace falta hacerlo perfecto y a lo mejor ese cambio de hábito ya lo estás haciendo. Y es muy importante estar... Lo que pasa que la gente... O sea, no lo quiere, la teoría es muy bonita, lo que pasa que luego hay que tener una conciencia para poder aplicarlo. Pero yo misma me incluyo, o sea, a mí también todavía siento impaciencia con procesos dentro de mi día a día. Sí, claro, he sabido tener más paciencia con algunos, con el tema de alimentación, con el tema de suplementación. Sé que hay cosas que requieren tiempo, hay otras con las que a día de día me sigue pasando, porque es inevitable y además estamos constantemente viendo la vida de los demás, la rutina de los demás. Y el 1% solo, ¿eh? El 1%, y nos comparamos constantemente, pensamos, no me está funcionando porque no estoy haciendo lo que hace esta persona. Y por eso también tenemos esa urgencia de hacer cambios, probar cosas. También por lo que le produce a nuestro cerebro el voy a probar algo nuevo, voy a hacer algo nuevo. Y a la semana ya se me ha pasado la motivación y la ilusión de hacer algo nuevo, ya no me interesa.
ya ves cómo no está funcionando, paso a la siguiente cosa. Y es el siguiente objeto brillante a ver qué novedades me trae. Yo tengo que decir que yo soy igual. Es decir, y Marina te lo puede decir, Sí, yo que no, al yo aquí final me excluyo. somos un combo y yo creo que muy guay porque yo constantemente, o sea, cada semana Busca. Marina y yo tenemos, ya no hablamos ni por nuestro chat privado, tenemos un grupo de dúo digestivas y yo es como, no, Marina, es que esto tenemos que cambiarlo, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque no sé. Y Marina entonces me deja como todo el día ir hablando, ¿no? Y es como dice, yo creo que Marina debe decir, hoy es el día que Claudia le ha tenido un mal día y que Además, necesita, literal, digo, y que Claudia, necesita salir. Claudia está en momento eureka. Entonces ni me contestan, yo veo que me lee, porque es un grupo y tú puedes ver. Y yo voy viendo. Bueno. Y yo creo que me deja y al final del día, ella toda pasiva dice, es como que yo Poco a creo que poco. ella me ve como ya en el cielo, coge así, tal cual, me coge los pies y ras, y me baja al suelo y dice, y me recuerda todo, ¿no? Y empieza pues, piensa que hemos empezado el podcast ahora con patrocinio, en la sala nueva llevamos 3 meses, las audiencias están subiendo, es total, no puedes pretender que en 3 meses pues que estemos en X punto, o sea, recuerda de dónde venimos y tal y cual. Entonces hago, vale, ya está. Ya está. Y se me pasa. Pero, o sea, es que es algo que con esto, con todo o sea, que es muy fácil ahora, lo estamos hablando y lo veo muy claro, Es pero difícil. luego a nivel de aplicar, nosotras queremos pues estímulos, lo que tú dices, esta rutina nueva para el cerebro de tal, y el mantenerlo es complicado. Ojo, también defiendo mucho el prueba y error. O sea, defiendo mucho También. que si no pruebas algo, no sabes si te funciona. Pero con coherencia. O sea, pruebas algo y te quedas con eso 3 meses. Y si a los 3 meses no funciona, entonces valoras qué otra estrategia adoptar. Pero si estás cambiando la estrategia cada 7 días, ahí sí que no hay manera de ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no. Por otro lado, también depende del contexto y de la persona. Hay a lo mejor personas que ya están, si volvemos a lo de alimentación y suplementación y todo esto, que ya están en otro punto, que ya han conseguido estabilizar pues, su equilibrio hormonal, sus hábitos y van añadiendo cosas. Yo me he visto en esas no tan reciente de ahora voy a probar esto, ahora voy a probar lo otro y voy añadiendo a cuentagotas cositas que a lo mejor no sostengo y simplemente quiero probar. Pero estoy en otro punto diferente. Cuando lo que estás buscando es una base que te sostenga o ver resultados específicos con temas digestivos, con hormonales, no es el mismo ejemplo, no es el mismo caso. Y ahí sí que tienes que trabajar a diario en poner en práctica esa paciencia. Y Irene, que yo que ya te sigo hace tiempo y veo y hablas abiertamente de tu propia historia, tema hinchazones y demás, que no sé exactamente lo que tienes, por lo que has pasado, pero sí he podido comprobar que has sufrido tú misma de esto. Entonces, ¿qué relación has visto en tú misma o ahora con tus clientas? La relación entre rutina, obsesión, con lo transformo en síntoma digestivo, en hinchazón. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has sentido? Bueno, al final la obsesión, el control, la exigencia, el perfeccionismo, el diálogo interno negativo, incluso no sé cómo se dice en español, el people pleasing, el no poner el contentar a todo el mundo. No poner límites, todo eso hace que tu sistema nervioso no esté seguro, no esté equilibrado, por darle algún nombre. Entonces, cuando el sistema nervioso está totalmente tocado, prioriza sobrevivir, prioriza a ver de dónde viene el león para salir corriendo. No está pensando en voy a tener equilibrio hormonal, voy a digerir la comida, no. Todo eso se apaga o se deja en segundo plano. Entonces te pasa factura a nivel hormonal, a nivel digestivo, a nivel de energía, a nivel de descanso. Te pasa secuelas en todos los aspectos, en todos, absolutamente todos. Entonces ese es el pilar que más hay que trabajar, que más hay que cuidar para que todo lo demás funcione como debería. Es que incluso hasta, no lo sé, cómo funciona tu hígado y cómo funciona todo en tu cuerpo. Entonces, tener el sistema nervioso, mejor dicho, la rutina, es lo que te da previsibilidad y una estabilidad en la que tu sistema nervioso dice, vale, a esto sí que me puedo aferrar, con esto sí me siento seguro. Claro. Y le da como, no es el control y la rigidez, sino tengo estos puntos base en mi día o en mi vida, no tiene por qué ser en el día, que me mantienen sabiendo que estoy como abrazándome esa base. Entonces no estoy todo el rato pendiente de a ver qué tengo que hacer ahora, a ver qué tengo que probar ahora, a ver qué otra cosa hago,
o dependiendo del mood del día, o como decía antes, las mujeres, más que nadie, experimentamos cambios hormonales constantemente. Entonces, hay semanas en las que tienes energía y otras en las que cero. Hay semanas en las que vas a entrenar 4 días y otras 1. Lo mismo con el trabajo, lo mismo incluso con las relaciones personales. O sea, no eres igual cada semana. Necesitas algo que sí puedas sostener y mantener en el día a día, pase lo que pase, llueva o nieve, tengas ganas o no tengas ganas. Y la rutina también es lo que hace que lo integres de una forma que te salga automático y no tengas que pensarlo. Entonces no es algo que te requiere tomar decisiones en el día a día, sino que ya lo tienes ahí y lo haces porque es lo que haces. Claro. Y porque es lo que tu cerebro y tu cuerpo están programados de alguna forma para hacer, igual que te lavas los dientes. Es un mundo todo esto al final y creo que falta mucha consciencia en general en la población porque entras como en este piloto automático, normalizas situaciones y nos desregula mucho. Y hay una frase que me gusta muchísimo y es que a veces no necesitamos como una vida más perfecta, sino más sostenible. Y eso es lo que Claudio y yo hemos visto que transmites como muy bien y lo que estamos viendo que sientes, ¿no? Incluso. Entonces, que no es tanto el poner más, sino el simplificar y el que sea en el que tú te puedas adherir. Claro, porque al final yo, atado un poco a todo esto, lo que veo, ¿no? Es que la teoría, de alguna manera, como estamos comentando, al final, sí, claro, es muy lógica y en nuestra cabeza resuena y tiene todo el sentido, pero luego posteriormente, al final, luego a la práctica, o sea, ¿qué es para ti tener una rutina adaptada más a la práctica? Por ejemplo, con estas mujeres con las que trabajas, un poco a nivel de herramientas en toda esta línea. ¿Para ti qué es una rutina adaptada a ti misma? Más un poco en esta línea. Una rutina que por un lado te resulta fácil de seguir, que es realista, que es sostenible, que no es como una dificultad añadida para ti poder seguirla en tu día a día y que te hace bien en algún sentido. O sea, tú tienes que notar que te hace bien de alguna forma u otra. Porque descansas mejor, porque digieres mejor, porque tus hormonas están reguladas o porque no pasas hambre, porque tienes energía, porque lo que sea. Pero en algún sentido tú tienes que notar que lo que haces te funciona y te sirve. Si no, ¿para qué lo estás haciendo? Claro. ¿O para qué lo estás repitiendo? Y si algo no te está funcionando, ¿por qué lo sigues haciendo? Ahora a lo mejor me estoy colando, pero me acaba de venir un flashback. Creo que fuiste tú que un día colgaste en Instagram que porque viste, porque hemos leído todas que funciona, que tiene súper beneficios, en lo del tema de el baños de agua fría. Sí. Que lo probaste, que te sentaba fatal, que te hinchabas... ¿Fuiste tú? Bueno, no sé si es lo que has visto, pero yo lo he dicho. Sí, pues me pareció, o sea, fenomenal de que se dé luz a si los baños de agua fría va genial, la circulación, el tal, el quema de grasa, el tejido pardo, no sé qué. Y es que a mí me está sentando fatal, me estoy hinchando cada vez más y me encantó. La última vez que lo probé, que a mí es algo que me hacía como mucha ilusión, aparte de que fue terrible, o sea, era doloroso, pero a más no poder, del dolor, peor dolor que he experimentado en mi vida. Luego estaba pero hinchada como un globo, me sentía fatal. Claro, porque habías tenido dolor. Principalmente por eso, segundo también porque el por el efecto frío del cuerpo, o sea, está además comprobado y cada vez hay más estudios que el tema este de las duchas frías y baños fríos no es igual para mujeres que para hombres. De hecho, para mujeres cada vez se les aconseja más. Escuché un podcast de esto el otro día también, es que esto es un estrés para el cuerpo, depende de qué mujer, pero y el cuerpo y el de la ayuno, mujer y el no tal. lo recibe igual que el del hombre. Porque los estudios están hechos más en hombres. Y en ratones. Es que... Hoy justo escuchaba un podcast que decía que fue en 1993, el año que nací, cuando se empezó a incluir a mujeres en estudios. O sea, hasta entonces era solo en hombres. Claro. Entonces, no hace tanto que se empiezan a estudiar el cuerpo de la mujer en comparación al hombre para tener toda esta información. Eso, cada vez hay más información que dice que el tema de los baños fríos o de los ice baths no es beneficioso para las mujeres. Que a algunas mujeres les vaya bien y les funcione. Okay, bueno, perfecto. Perfecto. Pero no es algo que recomendar hacer a las mujeres. En mi caso, además, por tener algo inflamatorio, que es el SOP, por un sistema nervioso que se altera a la mínima, que además me produce
problemas con la histamina y me salen como alergias, como estoy ahora, a la que tengo el mínimo estrés o me va a venir la regla. Ese día terminé congestionada, con mal cuerpo, inflamada, por Ay, haber madre. ido yo al baño de hielo. Con toda la ilusión del Exacto, mundo. a decir, guau, qué hábito Claro. súper saludable, que está muy de moda, qué bien. Además, no sé, vas ahí, grabas contenido, qué guay todo, y terminé el día terrible. Ya. Es que nos basamos constantemente en lo que decimos, lo que ves en redes, lo queremos hacer todo y no es para todo el mundo, pero esto y en nuestro campo al final, voy a poner el ejemplo claro del ayuno. El ayuno de alguna manera Cada ¿no? vez, Claudia y yo. se tiene de alguna manera como... tiene muchos beneficios y tal Es y que, cual. ¿sabes el problema que yo veo con todas estas cosas? No se incluyen los matices. Se da la información así como ¡pum! De aquí hasta aquí, pero como decíamos antes, hay muchos grises. O no se muestra todo, porque tú ahora mismo has dicho, grabo contenido tal, a lo mejor te hubieras podido quedar aquí. Y He no ido a decir, hacer... Claro. Exacto. "Me fue genial". Claro. No, a mí no me Claro. fue beneficioso. Es más, te diré que luego leí o investigué no sé qué, y a las personas que tienen SOP, ni baño frío ni sauna es recomendable. La sauna te puede producir lo mismo. Ese día hice los dos. O sea, como Vaya, combo. increíble. Y en el caso del ayuno, yo, por ejemplo, sí defiendo la idea de que entre la cena y el desayuno Haya tiene que 12 haber 12 horas. horas Súper. o aprox. Súper. Hora arriba, hora abajo. Pero ya estas cosas de no, yo hasta el mediodía no como y no sé qué, no sé cuántos, pero luego, claro, tengo ansiedad y por la noche es que me como la nevera entera y no tengo energía, no tengo concentración, me falta el periodo. Vamos a ver. Vamos a la base. Mira, ayer, por Sí, ejemplo, me vino es que- una mujer que ya está en etapa de menopausia y se encontraba con mucha inflamación y tal. Y me dice, mira, a mí una amiga mía que está súper bien, súper saludable, me ha dicho que lo que tengo que hacer un día a la semana es dejar de comer a las 7 de la tarde. Y mi cara fue como, ¿qué? ¿A las 7? ¿Por qué? ¿De qué? O sea, y al final hablamos del ayuno y me dijo... Sí, bueno, le digo, lo que se referirá es que hagas un ayuno un poco más largo. Y le digo, pero no tiene por qué, uno, ni ser de noche, ni hacerlo en tu caso, porque hay muchas otras herramientas. Y me dijo, vale, pero en resumen, ¿me lo recomiendas? Le dije, en tu caso, con el estrés que tienes, en el punto en el que estás y tal, no, lógicamente no. Es decir, intenta cenar alrededor de las 8, 8:30 y desayunas a las 8, 8:30. Listo. Ojo, yo, por ejemplo, me gusta cenar a las 7. Intento cenar a las 7. Algunos días es a las 8, 8:30. Ideal. Depende del horario. Pero precisamente porque quiero mantener esas 12, 13 horas de ayuno y para mí, yo cuando me levanto con hambre. Claro. Y quiero desayunar a la media hora de haberme levantado. Entonces, a mí me es útil cenar en cuanto antes posible porque Claro. me ayuda a, sin yo tener que preocuparme ni pensar, sin pasar hambre, hacer esas horas de ayuno y no tener que pensar por la mañana, ay, es que ahora me tengo que esperar. Porque si no... Pero está genial, esto se está adaptando a ti, no Por tú eso, a por eso, esto. que a veces no se añaden esos matices de no tienes que hacer las cosas, el ayuno por la noche, no tienes que hacer el ayuno a partir de las 7, puede ser otra hora, no tienes que hacerlo desayunando a las 8 o a las 11. Cada persona lo adapta a Es su un mundo. vida, incluso a su día, a su semana, a su mes. Habrá momentos en los que puedes hacerlo, momentos en los que no. También, algo que le funciona, que también lo veo mucho, a tu novio, a tu prima, a tu madre, no te funciona a ti. Mi novia, por ejemplo, ahora se ha hecho fan también de algunos días probar a hacer ayuno. Es que me va muy bien cuando X día no hago ayuno y entonces ceno temprano y hasta el día siguiente no sé cuántos. Maravilloso. Maravilloso, te va genial. Perfecto. Exacto. Yo voy a seguir desayunando. Perfecto. Entonces, cada uno que haga lo que le funcione y a lo mejor sigue haciendo algo y llega un momento en el que dices, mira, esta ya no me sirve. Porque yo no siempre he seguido este horario. En otros momentos de mi vida he seguido otro horario de comidas, de cenas, de desayunos, he desayunado más tarde, he cenado más tarde y no siempre me ha funcionado lo mismo. Y yo, Irene, es que hay veces que no puedo o no quiero porque tengo hambre antes dejar las 12 horas y no pasa nada. Me hago el desayuno de mi vida y soy tan feliz. Yo tengo que decir que yo realmente es que ni lo contabilizo. Yo porque tampoco. Al final me levanto Es que no... y la realidad es que o me pongo a hacer faena y tal y hay días que desayuno a las 10, hay días que desayuno a las 9 y hay días que a las 7 estoy desayunando. Es que... Entonces, pero sí que es cierto que, claro, yo en mi caso, entre que acabo de pasar visita y tal, entre una cosa y la otra, no es lo que más me gustaría, pero estoy cenando a las 9, 9 menos cuarto. Claro, yo el año pasado tenía otro horario, había 2 días o 3 a la semana, no me acuerdo, que terminaba a las 9 y entre que llegaba a casa a cenas, pues también cenaba súper tarde. No me iba bien, pero me tenía que adaptar, porque ese es el horario para el que termino de trabajar y no me queda otra. Entonces ese día cenaré un poco más ligero o ya veré cómo lo hago y si me sienta peor, me sienta peor.
pero no tengo alternativa. Lo único que puedes hacer es cómo me lo pongo lo más fácil posible o cómo hago que a mi cuerpo le siente lo mejor posible. Ahí es lo único en lo que estoy yo a cargo, pero no puedo cambiar lo que es. Total. Y un poquito atado con todo esto que estábamos comentando, ¿qué límites para ti son clave para la salud? Creo que al final es proteger lo que te hace bien. Y muchas veces nos pasa con amistades, con familiares, con parejas, me ha pasado, que tú quieres proteger unos límites y como las otras personas no los comparten, no comparten el mismo horario o el mismo tipo de alimentación y no los entienden, tú al final por el people pleasing, por el agradar a los demás o no molestar o no dificultar, bueno, pues vale, pues venga, y lo dejas pasar. Y al quien te sale, o sea, quien repercute es a ti. Claro. Ya sea en tu salud mental, física, digestiva o en cualquier tipo. Pero no proteger los límites de lo que te funciona y te va bien, te pasa factura a ti. También hay que aprender a cuándo ser flexible, cuándo adaptarte, y aunque ya sepas que eso no te va tan bien o que te va bien otra cosa, pues también depende del momento y del contexto, y si estás de vacaciones o estás en casa de alguien, hay que adaptarse y hay días en los que no puedes hacer las cosas como te gustaría, como te va mejor. Pero creo que es eso, proteger los límites de pues eso, en cuestión de horarios, en cuestión de comidas, en cuestión de preferencias, tipos de ejercicio, de todo. Es cómo te va a hacer bien las cosas a ti y no a los demás, o no por agradar a los demás, o bueno, es que mi pareja hace esto, pues yo hago lo mismo. No, porque él es él y tú eres tú, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, totalmente. ¿Y cómo crees que se construye esta confianza en una misma o esta mentalidad positiva o como diálogo interno positivo de decir esto que estoy haciendo me va bien? El primer factor ahí es que cuando tú dices que vas a hacer algo y lo cumples, eso ya te da seguridad, te da confianza. Y es un mensaje positivo. Exacto, le estás mandando a tu cerebro el mensaje de puedo confiar en mí. Cuando haces lo contrario, le mandas el mensaje contrario. No me puedo fiar de mi palabra porque no la cumplo. Pero luego, el 1% que yo tanto repito, es lo que te ayuda a ver que cada día estás haciendo ese 1%. Te hace el proceso más fácil, porque al final una frase que yo digo mucho es póntelo tan fácil que no puedas fallar. Entonces, si tú cada día haces ese 1% y lo cumples, y más si usas alguna forma visual de verlo, ves como cada día te estás presentando por ti. Ves como cada día estás haciendo un 1% que suma. Y eso te da confianza de, veo algún tipo de avance o de progresión solo por ver cómo estoy cumpliendo cada día con eso. Y además estoy reafirmándome que me presento por mí cada día y cumplo con mi palabra cada día. ¿Y qué le dirías a este tipo de personas que inician muchísimas acciones, muchas cosas, y al final les cuesta mucho sostenerlo en el tiempo? Qué pregunta difícil. Es que es un trabajo diario. O sea, a mí también me cuesta sostener cosas en el tiempo, y a vosotras seguramente también. Sí. También es humano, yo creo, en algún punto. Creo que lo primero es entenderlo. O sea, entender que vas a querer abandonar. Aceptar, ¿no? Aceptarlo, sí, porque también lo escuché en un podcast. Un chico que dijo una frase como ponerte el objetivo de hacerlo perfecto o de hacerlo siempre como al 100% es proponerte fallar. Es que literal. Lo que tienes que hacer es saber que vas a fallar, saber que no vas a tener ganas, saber que algún día no vas a cumplir, y tener un sistema que te ayude a volver a encaminarte lo más fácil posible, lo más rápido posible, y de la manera más sostenible, para volver otra vez así hacerlo, así repetirlo. Porque si no, es que fallar vamos a fallar en un momento u otro, porque no tienes ganas, porque te encuentras mal, porque te sale un imprevisto, por el trabajo, por un familiar. Siempre va a haber algo que se interponga algún día u otro del año en lo que tú tenías pensado que querías hacer. Y fallar, por poner una palabra con connotación negativa, fallar, pero fallar se puede entender como esta semana me voy de viaje y no como yo quiero. Exacto. Y no también como yo quiero, sino me adapto como puedo también. Y sí. Sí, y de eso Irene también habla mucho, sobre todo cuando has ido a Nueva York, que antes estabas entre Nueva York y Barcelona, o cuando has hecho planes o has ido a comer, muchas veces lo que transmites es, me ha pasado esto, me he salido de la raya, no estoy tan bien a nivel físico como suelo estar. ¿Qué herramientas podrías dar a tus clientas o te pones a ti misma para como rehabituarte después de ese paréntesis? Volviendo al 1%, o sea, ¿qué es esa cosa que me hace bien hoy?
o que me hace volver un poco a la rutina en comparación a ayer o en comparación a la semana pasada. El no querer como volver a todo de golpe. Porque hay veces en las que, pues en el ejemplo del viaje, ¿no? Paso un día viajando y tengo jet lag y al día siguiente vuelvo con el cuerpo del revés, el horario que no sé ni cómo me llamo. No puedo pretender al día en el que llego tener la rutina que tenía hace 10 días atrás. Empiezo por qué me hace bien hoy, qué es lo que necesito hoy o qué me acerca hoy a la rutina que quiero terminar siguiendo, ¿no? Pero que es como el primer paso o lo más fácil o lo más sostenible por lo que puedo empezar hoy, que es a lo mejor saliendo a caminar, añadiendo más proteína en las comidas, tomándome un suplemento que me sienta bien, no lo sé, lo que tengas como que te hace volver un poco a la rutina, pero eso que es fácil y sostenible, ¿no? De repente tengo que llegar y tengo que hacer esto y lo otro, irme a entrenar y luego no sé qué. Es el tengo, ¿eh? Ahora lo estás diciendo y en mi cabeza es como, me crea una ansiedad el tengo que tal, tengo que... Y es como, ostras, pero si en realidad son puntos de disfrute para mí, ¿no? Exacto. Es como... Porque terminamos haciendo las cosas por el tengo que o debería en lugar del quiero. Me apetece. A día de hoy hay pocas cosas que las hacemos diciendo quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Incluso a veces cuando me veo diciendo eso con las cosas más tontas, no, es que tengo que, y me rectifico yo misma y digo, no, quiero. Porque cambia mucho el cómo lo haces también, desde dónde lo haces. El diálogo cuando interno. Tu forma de verbalizarlo o de pensarlo es quiero, tengo la oportunidad de hacer esto, elijo hacer esto. Es muy diferente a tengo que o debería. Totalmente. Y bueno, ya hablando un poco de todo lo que hemos comentado del 1%, sabemos que tienes tu método, tu programa del 1%. ¿En qué consiste y cómo trabajas con este tipo de mujeres? Cuéntanos un poquito acerca de este método. Pues digamos que la idea originaria de todo esto nació a finales de 2024, porque yo también me propuse veía que había cosas de mi rutina y de mis hábitos que no terminaban de encajar por todo esto que hemos estado hablando. Y dije, vale, ¿cómo empiezo a optimizar todo esto, a tener una mejor rutina de mañana, de noche, que realmente me sea sostenible, fácil de seguir, esté donde esté, y que realmente me haga bien? O sea, que yo veo que me está haciendo bien y no estoy haciendo cosas solo por sumarme a una lista de tareas o solo porque es que en redes todo el mundo está haciendo esto por la mañana y yo también lo tengo que hacer. Entonces ahí empezó como un poco la idea. Durante 2025 hice 4 ediciones de un challenge de 28 días y a raíz de eso me di cuenta de que el challenge de los 28 días se quedaba como corto. Como que, bueno, lo que vengo también comentando hoy es la idea de que sea sostenible, de que las cosas se queden tiempo. 28 días no es suficiente. Se requiere un mínimo de 66 días para integrar algo, integrar hábitos, cambiar identidad, sino más. Entonces me vi en esta idea de el proceso tiene que ser más largo, más sostenido, con la información dada como mucho más masticada, mucho más a microdosis, y con la idea de no dar más teoría, porque teoría tenemos mucha y estamos saturadas de teoría, sino que sea una especie de... el contenido en sí son audios muy cortos, vídeos muy cortos y ejercicios escritos con los que yo intento ser tu Pepito Grillo, como repetirte X días de la semana o repetirte en microdosis de información lo que necesitas oír. Cosas que a lo mejor no estás viendo, otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas, otra mentalidad, el cómo romper patrones, pero sin hablarte de teoría, sino como, volviendo a lo de hermana mayor, ¿no? Como lo que necesitas oír, que a lo mejor no es lo que tú esperabas o lo que tú querías, y no te estoy dando más fórmulas de hábitos, sumas un hábito con el otro, porque no sé qué, no sé cuántos, que luego no usas, porque la información luego está muy bien, tomamos notas y no se usa nunca, sino el despierta, bofetada de realidad. Esto es lo que no estás haciendo. Por esto no estás teniendo resultados. El perfeccionismo, la repetición, la constancia, la seguridad, todos esos conceptos los vamos viendo semana por semana para que durante 3 meses tengan esa contención y ese seguimiento y vayan trabajando cosas concepto por concepto y integrando bien cada cosa. A mí me parece súper guay, o sea, el concepto, y lo apoyo muchísimo y de verdad creo que en la medida de lo que puedas lo sigas haciendo, porque creo que todo es muy necesario, como nuestra parte, la del médico, la del psicólogo, la del health coach, o sea, todo tiene su hueco
y cada persona puede necesitar Necesita. una cosa u otra, y a lo mejor una persona solo necesita lo tuyo, no lo nuestro. Exacto. De hecho, siempre defiendo que mi trabajo nunca se interpone o No. nunca pisa el de otro profesional. En todo caso, debería complementarlo y deberían acompañarse sin tocarse ni sin pisarse en ningún momento. Porque yo ni soy Nutricionista. ni soy médico, ni soy psiquiatra, ni soy psicóloga, ni soy no sé qué. Tú puedes estar trabajando perfectamente con otro profesional porque no se pisa el mismo camino. Sí, porque el Pepito Grillo, Claudia y yo no lo hacemos. Y lo interesante, de alguna manera, yo creo que es trabajar de manera multidisciplinar, porque al final crea como una comunidad en el que cada uno, desde su parte más profesional, puede ayudar al paciente. Yo trabajo mucho con psicólogas en el sentido en el que yo me trato más pues, esa parte de herramientas a nivel de microbiota intestinal, además a nivel de... Y esa parte más a nivel psicológica nos va a ayudar a que eso que está más dentro puedas trabajarlo, puedas sentirte mejor, porque es parte, ¿no?, de la causa que te está originando ese malestar. Entonces, eso es súper interesante y aprendes tanto porque luego pues te reúnes y tal, y hablas de esto y hablas de lo otro. Pues mira, yo lo veo así, yo lo veo así. Te aprendes tanto y te curtes tanto a nivel general que yo lo veo súper, súper chulo. Y nada, Irene, nosotras ya llegando al fin del capítulo, muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Yo creo que ya no solo a nuestra comunidad, a la tuya, sino que a Marina y a mí nos has dado como también un toque de realidad muy chulo, como una visión muy guay. Yo creo que hemos aprendido mucho y siento que ha sido un capítulo como muy enriquecedor a nivel personal, que también está súper bien para, bueno, pues para dar este punto diferente en esta situación. Y nada, un placer tenerte aquí, haberte conocido, que bueno, ya te conocíamos de redes, pero en persona. Siempre sí, es guay, o sea, es muy chulo. no sé, yo no sé cuánto mides, yo no sé, es como, ponerte hola. cara, bueno, cara no, pero más a nivel en persona. Y nada, así que muchas gracias. Gracias a vosotras, ha sido un placer, y yo todo lo que sea compartir mi mensaje y que le llegue a más personas, mejor. Así que encantada de estar aquí. Muchas gracias. Y nada, nosotras nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo de podcast. Y nada, no olvidéis de suscribiros para no perderos ninguna novedad, tanto en Spotify como en YouTube. Así que nada, un abrazo. Chao.